Vamos a ir a la palabra del Señor. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Tema número 14, Dios en los Salmos. Y para comenzar, vamos a Lucas 24:44 y veamos la importancia de los salmos para nada más y nada menos para nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24:44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Definitivamente que los salmos nos hablan de Dios y nos hablan de Jesús. Así que, hermano, hacemos bien en leer los salmos, en estudiar los salmos, no solo como parte de nuestra adoración, sino también como parte de nuestro discipulado personal. Queremos a conocer más a Dios, leamos los salmos. Queremos aprender cómo Dios ha ayudado a los que claman a Él. Veamos a los salmos, vamos a los salmos. ¿Quieres saber cómo el Señor ha sido fiel y cómo Dios ha operado a favor de los suyos? Vamos a los salmos. Así que vamos al Salmo 1 y vamos a comenzar ahí este tema. Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La verdadera felicidad, la verdadera dicha, la verdadera satisfacción no viene por escuchar, por recibir, por obedecer consejos de malos. Eso es el gran engaño del mundo, que la verdadera felicidad viene de allá afuera. Eso no es cierto. La verdadera felicidad solo se encuentra en los caminos de Dios. La verdadera satisfacción solo se encuentra en los caminos del Señor. Los consejos de los malos solo puede producir maldad. El camino de los pecadores solo es pecar. La silla de los escarnecedores es solo para eso, para escarnecer. La carne se puede deleitar en esos consejos. La carne se puede gozar en esos pecados, en ese estilo de vida. A eso se refiere camino. La carne se puede deleitar en escarnecer. La carne quiere defenderse, quiere achicar, quiere rebanar, quiere humillar, quiere vengarse. Claro, la carne se deleita en eso, se alegra en eso, pero la verdadera felicidad se encuentra en Dios, obedeciéndole, amándole sobre todas las cosas. Así que veamos, en los salmos, la manera en que estructuré este tema es que hay diferentes tipos de salmos. Los salmos se pueden categorizar. Por ejemplo, hay salmos sapienciales, o sea, salmos donde nos dan sabiduría, instrucción. Hay salmos de lamento, donde el salmista está orando al Señor emproblemado, buscando ayuda. Hay salmos imprecatorios, salmos donde se le pide a Dios que juzgue, que le caiga un rayo. Hay salmos de alabanza, donde todo lo que se hace es alabar a Dios. Hay salmos mesiánicos, donde se habla de uno que ha de venir, uno que va a reinar, uno que es Dios pero es distinto al Padre.
y que tiene el poder para salvar y para reinar en justicia. Así que esos son mis 5 puntos. En esos 5 tipos de salmos, Dios se revela como Dios de instrucción, Dios de auxilio, Dios de justicia, Dios de poder y Dios de revelación. Así que veamos estos 5 tipos de salmos. Ahora, hay salmos que contienen diferentes elementos en un solo salmo. Entonces, un solo salmo puede ser tanto un salmo sapiencial y un salmo mesiánico, como el Salmo 2, que tiene instrucción, pero también nos revela sobre el Hijo. O el Salmo 3, que es un salmo de lamento, pero a la vez es un salmo de alabanza y a la vez es un salmo imprecatorio, porque comienza con lamento, de ahí avanza con alabanza, de ahí habla de imprecación, pide juicio, levántate Jehová, sálvame, Dios mío. Entonces, hay varios elementos, pueden existir muchos elementos de estos en un solo salmo. Así que veamos algunos de ellos. Dios de instrucción, el Salmo 1. El Salmo 1 nos muestra que Dios es un Dios de instrucción, porque nos instruye, nos da sabiduría en cómo vivir. El que es hijo de Dios, el que dice ser adorador de Jehová, pues debe ser alguien que entiende que esa es la única manera para ser feliz. Y que la felicidad del creyente tiene un requisito: apartarse del mal, apartarse del pecado, apartarse del mundo. Esto no te hace mejor que nadie, pero sí te hará disfrutar el gozo y el deleite que solo en Cristo encontramos. El verso 2 nos habla del otro requisito de poder disfrutar de la gracia de Dios. No para adquirirla, sino para disfrutarla, porque para adquirirla solo hay que creer. Amén. Solo hay que creer. Pero ahí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Deleítate en la palabra. Deleítate en la obediencia a la palabra. Y mire, hermano, para obedecer, no solo es leer la Biblia. Note que el texto dice, y en su ley medita. Nosotros ocupamos nuestra mente todos los días, todo el día. Amén. Estamos constantemente pensando en el trabajo, hacer órdenes, ayudar clientes, ¿verdad? Siempre estamos pensando, ¿verdad? A veces se nos cruzan pensamientos erróneos, errados, pecaminosos. Pero en ese fluir del día, en el transcurso del día, especialmente cuando hay poco que hacer y no requiere mucho de nuestra atención mental, podríamos meditar en la palabra, en un versículo que leí anoche, que leí la mañana antes de ir al trabajo, un versículo que leí en mi almuerzo. Meditar en ello es simplemente pensar en ello. Pensar en ello, como algunos comentaristas lo asemejan a las vacas que rumean. Que ellos, las vacas, están pastando, ¿no? Y se lo comen. Pero de ahí al rato lo vuelven a sacar y están otra vez ahí masticándolo. Pues sí, son 4 estómagos o 4 partes del estómago, como lo quieran ver. Pero ahí están constantemente otra vez comiendo y masticando. Así tenemos que ser nosotros. Estar constantemente masticando, digiriendo la palabra. Y no tiene que ser mucho, puede ser una palabra, un versículo que te ha llamado la atención. Y estar ahí meditando. Así se ve
alguien que se deleita en su ley, está meditando en su ley constantemente. Ahora, que la meditación siempre te lleve a la obediencia, porque entonces serás como un árbol plantado. El obrar en la palabra te hará prosperar en su voluntad. Salmo 112. Salmo 112 es otro salmo sapiencial, un salmo de instrucción. Bienaventurado el varón o el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Observe que comienza de una manera muy similar al Salmo 1. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Allá vemos un hombre plantado junto a las aguas, pero aquí hablando ya de manera directa, ¿cómo es un árbol plantado junto a las aguas? Es uno que tiene una descendencia poderosa, es uno que tiene generación, que sus generaciones son rectos y son benditos. Dios, hermano, siempre nos incentiva a seguir su instrucción. ¿Cómo? Poniéndonos la bendición, poniéndonos la recompensa. Esto será tuyo si tú te deleitas en mí. Esto es tuyo si tú te gozas en mí, si aprendes a tener tu satisfacción en mí. El verso 9, por ejemplo, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. El Señor describiendo al justo en lo que hace y en el resultado de su accionar. Así que, hermanos, Dios es un Dios de instrucción, pero también podemos decir que Él es un Dios de bendición, porque lo que Él quiere es bendecirnos, quiere darnos todo, pero no nos podrá dar todo si no obedecemos su palabra, si no le amamos a Él. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué vamos a demostrar? Amo lo que me da, no al que me da todo. Como lo que le dijo Satanás al Señor, ¿verdad? Job te sirve porque tú le das, pero quítale y verás cómo él blasfema en tu cara. No fue así, porque Dios sabe quién era Job. Dios sabía de su siervo y lo sostuvo en el tiempo de prueba. Dios de auxilio, salmos de lamento, Salmo 42. El salmista está pasando un malísimo momento, está lejos del templo, está en algún tipo de exilio, no puede ir a la casa de Dios, está lejos, en el norte, en las montañas, pero él ora porque está deprimido. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Él mismo se da la respuesta. Está él, entre más piensa en lo que hacía antes, en los cultos, más melancólico se ponía, más depresivo se ponía. Hermano, no siempre es bueno recordar buenos recuerdos. No es siempre esa la solución. Pero sí, la solución siempre será Dios. Verso 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí.
Me acordaré, por tanto, de ti. Ese fue el recuerdo. Esa fue la memoria que sacó al salmista de su congoja, de su melancolía, de su depresión. No fue la fiesta con el pueblo, no fue el culto, no fue, es que yo allá, es que antes. No, 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 eso más lo hundía, hermano. Pero lo que lo sacó fue, me acordaré de ti. Cuando uno se acuerda de Dios, hasta las olas y las ondas que lo revuelcan tienen sentido y tienen algún tipo de la palabra que estoy buscando tienen algún tipo de propósito, sentido y de alguna manera una paz, porque sé de dónde viene. Me está revolcando el Señor. Y si Él me revuelca, pues Él tendrá cuidado de mí. ¿Me explico? Entonces, al acordarte del Señor, entonces eso también traerá orden y una perspectiva mejor de la vida, especialmente en ese momento de necesidad. Salmo 85. Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Qué lindo. Dios perdonó a su pueblo. Verso 3. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Gloria a Dios, hermano. Porque eso es lo que hace el perdón. El perdón hace que te saquen de la cautividad. El perdón te limpia de la iniquidad, cubre todos tus pecados y reprime el enojo del Señor. Aparta su ira de ti. Qué bueno eres el perdón. El perdón es lo mejor que nos puede dar Dios. Pero había algo que a pesar de todo eso, la iglesia todavía estaba mal. Israel todavía estaba mal. Verso 4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Entonces, por un lado, la ira de Dios se había apartado en el sentido del cautiverio, del exilio, pero ahora de regreso a la tierra prometida, de regreso después de 70 años, Dios se ha enojado de nuevo con Israel. Hermano, eso es terrible. Que esté enojado contigo allá afuera, pues es entendible, pero que también lo enojes aquí, que todavía lo estemos enojando en el Señor, pues hermano, va a pasar. No dejamos de pecar. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Pues orar, clamar, pedir misericordia. Señor, restáuranos. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Eso es lo que hay que orar, clamar, pedir. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Verso 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará ¿qué? Paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. ¿Qué es la locura? Pecar. ¿Se acuerda lo que Samuel le dijo a Saúl? Locamente has hecho. Qué locura, hermano. Locamente has hecho. Cuando uno peca, hermano, ¿are you crazy? ¿Estás loco? ¿Por qué, hermano? Porque ¿contra quién crees que estás pecando? ¿Quién te crees que quieras hacer mal a Dios? Definitivamente que es una locura. Pero ¿por qué nos habla Dios paz? ¿Por qué nos habla su palabra?
para librarnos de pecar. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan, para que no pequen. ¿Y cómo nos habla? Nuestro testimonio verdadero, para que tengan comunión con nosotros. Dios nos habla para que tengamos una mayor experiencia en la comunión con Dios y con su pueblo. Para que no nos engañe el enemigo, estando en Cristo, de que todavía hay deleite en el pecado. El deleite en Cristo es diferente y es mejor y nos libra de la locura. Dios es un Dios de justicia. Ahí en el Salmo 83, los salmistas muchas veces tenían que orar y pedir juicio. Enjuicia a nuestros enemigos. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Cuando Dios habla, suceden cosas, hermano. Dios habló y se hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Se hizo la luz, se separó la luz de las tinieblas. Todo lo que existe fue hecho con su palabra. El salmista dice: no guardes silencio. Necesitamos que tú obres poderosamente ahora. ¿Por qué? Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, ahí son dos enemigos. Moab 3, agarenos 4, amén. Ebal 5, Amón 6, Amalek 7, Filisteos 8, Tiro 9, también el asirio 10. El asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo ¿a quién? A los hijos de Lot. De todos estos, ¿quiénes son los hijos de Lot? Amón y Moab, que no se menciona. ¿Cuántos enemigos de Israel? 10. Siempre los enemigos de Dios son muchos. Los enemigos de la iglesia siempre han sido muchos. Pero no importa cuántos sean, hermano. Con Dios somos mayoría. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Cuando ve que la iglesia está siendo atacada, no es agarrar pancartas y andar haciendo protestas. No es hacer vlogs o videos en las redes atacando a diputados o senadores o lo que sea. No, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Es orar. Verso 9: Señor, hazles como a Madián. ¿Quién es Madián? Búsquenlo en la palabra, hermano. Pero ¿qué le da el contexto? ¿Qué le da a entender el contexto? ¿Madián era bueno o malo? ¿Y será que le ganó a Dios o perdió? Perdió. Así como fue esa victoria contra Madián, hazles ahora a estos. Como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos ¿qué? Como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos. Aleluya. Eso es lo que la iglesia debe orar. Señor, levántate, porque tus enemigos rugen. Contra tu iglesia están atacando, están respirando muertes, dice de Pablo, ¿verdad? De Saulo.
cuando atacaba a la iglesia, cuando perseguía a la iglesia. Están en contra de tu pueblo. La oración siempre va a ser la más efectiva, la que va a ser decisiva. Dios es un Dios de justicia. Dios nos hará justicia si clamamos a Él. El capítulo 94, también es otro salmo que nos habla de esto. Jehová, Dios de las venganzas. Hermano, si tú quieres que Dios te vengue, no te puedes vengar tú. Yo no me puedo vengar. Dejemos lugar, dice Pablo, a la ira de Dios. Verso 2, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Cuidadito, hermano, con la soberbia. El pago se la da a ellos. Humillémonos, hermano. Dios es Dios de poder, y esto se nos hace un constante recordatorio en los salmos de alabanza. Se alaba a Dios porque Él es fuerte. Se alaba a Dios porque Él es poderoso y no hay otro como Él. En los salmos se recalca el poder de Dios. Hermano, alabar a Dios es recalcar precisamente que como Él no hay otro. ¿Qué lo destaca a Él? Lo diferencia a Él de todos los dioses. Poder. Él tiene y los demás no. Los demás tienen semejanza de poder. Tienen ojos, pero no pueden ver. Parecieran que tienen poder, pero no tienen. Sus sacerdotes, jactándose de poder, respóndenos, Baal, respóndenos con fuego. Ostentaban los sacerdotes de tener un Dios superior, un Dios vivo. Pero la verdad, el único Dios vivo es el Dios de Israel, el Dios de la iglesia. Miren lo que dice el Salmo 111. Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Amén. Y usted ve, todos los versículos hablan de su obra. ¿Pero por qué puede obrar? Porque tiene el poder, tiene la capacidad. Él sí puede. Aleluya. Salmo 150. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en el cielo de su poder, es la manera en que se traduce, en la magnificencia de su firmamento. La palabra magnificencia es poder, en su cielo poderoso. Me acuerdo un comentarista diciendo, no hay mejor manera de describir el cielo de esa manera. No hay mejor manera. El cielo es el cielo de su poder. Mira el cielo y vas a ver el poder de Dios en acción. Mira el sol. Esa cosa está generando poder nuclear, poder solar. Y ahí ha estado por miles de años. No voy a entrar en polémica si son miles o billones, pero desde que Dios la hizo, pues. Y no se le acaba el combustible. Y ese que es una de las estrellas más pequeñas que existen en el universo. Hay estrellas no sé si millones de veces más grandes, pero hacen ver a nuestro sol como un píxel al comparación de otras. Hoyos negros, agujeros negros inmensos que hasta
no sabemos por qué o cómo, pero hasta que emiten algún tipo de energía de su centro. Desconocemos el poder que existe allá, pero ¿por qué esas cosas son tan fuertes y poderosas? Porque hay uno que es fuerte y poderoso que las creó. Verso 2, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y por último, Dios de revelación. Dios nos revela su plan. Salmo 22. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David en algún momento dijo esto. Y lo dijo según su contexto. Él está pasando algo en su vida y él sentía que Dios como que lo había abandonado a sus enemigos. Y a medida que va avanzando en su sentimiento, en su expresión, quizás sin saberlo, el Espíritu Santo inspirándolo, ¿verdad?, a describir su dolor de una manera poética, pero que esa poesía describía algo mucho más allá de la comprensión de David y mucho más allá de la experiencia propia de David, a la experiencia de uno que literalmente sus manos iban a ser horadadas, como lo dice el versículo, vamos a ver, ¿dónde está? 16. Sí, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Nunca vimos a David quitándole la ropa, pero él dice en el 18, gracias, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Él sentía su situación, que hasta le estaban robando, lo estaban despojando, y seguramente quizás había algo literal en su vida, pero es exactamente lo que hicieron con la vestimenta del Señor Jesús. Mi punto es este: Dios revela su plan para que su iglesia tenga una mejor comprensión y asombro de quién es Dios. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, David está hablando, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David oye una conversación donde Jehová le dice a Adonai o Adón, que es la palabra hebrea de Señor. Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, a este Señor, David dice, verso 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Entonces no está hablando de David y tampoco de un hombre común. Está hablando de uno que es digno de alabanza. Pero si Jehová es Dios y Él es digno de alabanza, este Señor entonces también es Dios, pero es distinto a Jehová. Y esa es una de las maneras en que la Biblia nos describe la Trinidad. Un Dios, pero que existe en personas distintas. Aquí se distinguen usando dos diferentes nombres. A uno se le dice Jehová y al otro se le dice Adonai. No siempre se usa esa distinción, aquí sí, pero si
Adonai. A Adonai se le da, se le ofrecerá voluntariamente, es porque Él también es digno de ser alabado. Por lo tanto, Él es Dios igual que Jehová. No es un hombre que Dios ha decidido que le da permiso recibir alabanza. Dios no le da ese permiso a nadie, porque no hay nadie digno fuera de Dios. Amén. Entonces, hermano, Dios es un Dios de revelación. Se revela a su iglesia, se revela a su pueblo para que lo conozca mejor, para que conozca a Jesús, su Salvador, el que los amó y se dio por ellos. Aleluya. Y terminamos. Efesios 5:19. Efesios 5:19. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, los salmos, al entenderlos bien, enriquecerán nuestra alabanza, nuestra adoración. Nos dará una mejor comprensión de quién es Dios y por ende debe producir o producirá una alabanza más robusta, más sincera, más real, más llena y no tan superficial. Queremos conocer a Dios, metámonos en los salmos y nuestra alabanza se va a expresar de una manera más plena, más como la que Dios la quiere recibir. Así que, ¿por qué no oramos al Señor? Oramos a Dios y nos acercamos por medio de Jesús. Padre, te damos gracias por los salmos, que por tu Espíritu Santo lo inspiraste a estos hombres, a estos poetas, para darnos, Señor, tu verdad, letras que no solo nos inspiran a confiar en ti, sino también para adorar y bendecir tu nombre. Señor, estas letras, estas palabras, Señor, son doctrina, son verdad, que también están ahí para nuestra santificación. Pedimos que esas palabras sean escritas en nuestro corazón y que podamos conocerte más, conocerte mejor. Señor, aviva ese deseo en nosotros de aprender más de ti, pero que no solo se quede ahí como conocimiento, sino que tengamos un cambio, una santificación genuina, porque hemos meditado en tu palabra. Lo pido, Señor, para mi vida y todos los que estamos y los que verán esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.